pasión por la educación y cultura a todos los peruanos llega a sus hogares con Encuentro con la Ciencia, con el científico Modesto Montoya. Bienvenidos a Encuentro con la Ciencia. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo Encuentro con la Ciencia y en esta oportunidad con la empresa, porque estamos con el ingeniero Carlos Durán, presidente de Perú Cámaras, y lo hemos invitado a esta conversación porque esta semana nos hemos enterado de forma oficial en voz del ministro de Economía que estamos un poquito en problemas, puesto que el crecimiento prácticamente está en cero y las perspectivas no las sabemos muy bien cuáles serán. Entiendo que un empresario es el que mide mejor la temperatura en el campo de la economía, el crecimiento empresarial, el empleo, etc. Y los economistas hacen pues análisis teóricos que a veces se equivocan. Por eso es que agradecemos al ingeniero Carlos Durán de aceptar esta entrevista. ¿Cómo está usted, ingeniero? Buenos días, Modesto. Muy bien, gracias. Un saludo especial a todos tus radioescuchas. Bueno, has escuchado seguramente la declaración del ministro de Economía sobre la situación de crecimiento del país. Cuéntame, ¿cuál es tu impresión? Bueno, en realidad los reportes oficiales al mes de abril no son muy satisfactorios en términos cuantitativos, ¿no? O sea, estamos hablando de que abril prácticamente Perú, nuestro crecimiento ha sido cercano a cero, y venimos acumulando de enero a abril un crecimiento del PBI de 1.68. Yo creo que esto va a obligar a que el Ministerio de Economía y Finanzas haga una revisión de su proyección a fin de año. Ellos estimaban el crecimiento a nivel de 4.2, yo creo que vamos a estar más alrededor de 3 que de 4. Y siempre lo hemos dicho también nosotros, que por más de que lleguemos a niveles de crecimiento de 4%, ese crecimiento no es suficiente para cubrir las brechas que el Perú tiene en cuanto a satisfacción no solamente de proyectos de infraestructura, no solamente en cuanto a desarrollo de la competitividad y la capacidad productiva del país, sino sobre todo cubrir brechas que tienen que ver con capital humano. Entonces, es un primer semestre creo que por debajo de las expectativas, y yo creo que en el segundo semestre no se va a lograr recuperar lo suficiente como para llegar a niveles de 4% de crecimiento. Así que estaremos seguro viendo proyecciones a la baja, más alrededor de 3.3% de crecimiento. Una de las medidas que aparentemente van a tomar los miembros del Ejecutivo es impulsar la inversión pública. En algunos sectores hay un estancamiento de esta inversión, pero también el sector privado tiene una responsabilidad. A veces son los empresarios un poco tímidos en la inversión. ¿Cuál es la realidad según la visión de un empresario? Bueno, lo que tú dices es correcto, ¿no? En nuestro país, el crecimiento de la economía, o sea, lo que nosotros conocemos comúnmente por cuánto crece el PBI del país, básicamente está explicado por la demanda interna. Y para ser claro, la demanda interna tiene dos componentes fundamentales. Un lado es la inversión y el otro lado es el consumo. La inversión es lo que invierte el Estado y lo que invierten los privados, pequeños, medianos y grandes privados que invierten en la economía. Y el consumo es lo que tú y yo y todos los amigos que nos escuchan consumimos cotidianamente en bienes y servicios. Entonces, por el lado de la inversión hay una caída sostenida, ha venido en los últimos meses, esto ya no es un tema reciente, donde la inversión se ha venido ralentizando. Los niveles de inversión que el país necesita para poder mantener, digamos, un crecimiento sostenido son a niveles de 25 puntos porcentuales del PBI, lo cual tiene que manifestarse mayoritariamente en inversión privada. Entonces, el gobierno o el sector público en general, sea sector gobierno central o gobiernos subnacionales, cuando inyectan inversión a la economía, esta nunca va a ser suficiente como para compensar la caída de la inversión privada.
porque la inversión privada representa por lo general 3/4 partes de la inversión total en el país. Entonces, cuando escuchamos políticas contracíclicas, se le llama, donde va el gobierno a impulsar la inversión, pues estamos simplemente viendo que son pequeñas pastillas para mitigar un poco los síntomas de la economía no muy boyante, en la espera que se reactive la inversión que sí reactiva, que es la inversión privada. Pero también tenemos un problema, estimado Modesto. Este año es un año particularmente especial en lo que es inversión pública. Tenemos gobernadores y alcaldes nuevos que recién están asumiendo y que por lo general cuando sucede esto hay una demora en que se traduzca la ejecución de presupuesto, los presupuestos asignados en ejecución real. Ya nosotros lo hemos ido advirtiendo, la capacidad de ejecución de gasto que tienen los gobiernos es muy pobre. Al mes pasado, para darte una idea, de 9.000 millones de soles que estaban destinados para inversión a nivel de los gobiernos subnacionales, solamente se había ejecutado 1.500 millones, es decir, casi un 17%, y ya estamos casi al 50% del año. Entonces, el hecho de que se pretenda declarar que la inversión pública puede compensar la caída de la inversión, no lo veo por lo menos en este primer año como algo realmente viable al 100%. Se logrará quizás algo adicional. Está reconstrucción con cambio, están las obras de los Panamericanos que se están terminando de ejecutar en este año, entonces podría influenciar en algo. Algunos lanzamientos de obras de APPs, pero no va a ser suficiente. Acá lo que hay que realmente encender a full es el motor de la inversión privada. Y la inversión privada pues tiene demasiadas facetas, desde el microempresario que cuando ve que la situación económica no es buena deja de comprar sus stocks, se estoquea solo lo necesario, entonces la cadena ahí de valor agregado se minimiza, se reduce. Las grandes inversiones, por el otro lado, las inversiones mineras, las inversiones en plantas productivas, y están paradas, como sabemos. O sea, hay proyectos emblemáticos que hace tiempo han debido estar ya operando y generando una inyección de inversión importante en la economía, como por ejemplo Tía María y otros proyectos mineros que están detenidos, ¿no? Entonces, es un tema preocupante el que tú mencionas, el tema de la inversión, y es bueno que seamos conscientes que el Estado por sí solo, por más que invierta, no va a lograr compensar lo que el sector privado tiene y ha tenido históricamente como impacto en la inversión. Bueno, en Alemania ocurre un fenómeno muy curioso cuando no hay compras, cuando la demanda está baja. Acá en Perú normalmente pues se cierran empresas, se corta el empleo, se reduce el empleo. Allá más bien dicen que aprovechan que no hay compras para que los empleados se dediquen a investigar qué nuevos productos pueden vender cuando haya platita. Y aquí más bien me parece que el impacto de la falta de compradores, de demanda, es reducción drástica del empleo. Bueno, el empleo está directamente relacionado también con el crecimiento de la economía, ¿no? O sea, acá hay dos elementos puntuales que estadísticamente se pueden evidenciar y son concretos y objetivos. Si la economía del país no crece a niveles de 4.5% a 5% al año, no tenemos la capacidad para comenzar de absorber la mano de obra que se incorpora a la población económicamente activa. O sea, tú que te relacionas permanentemente con el área, con la academia, con las aulas, debes saber que al año más o menos 350.000 jóvenes salen y se pretenden incorporar a la actividad económica. Está claro que si no crecemos a niveles de cercanos a 5%, no somos capaces de absorber esa mano de obra. Entonces se genera desempleo o se genera peor subempleo, que es la precarización de las condiciones laborales, y que dicho sea de paso, hoy por hoy no logramos bajar del 70% a 72% de subempleo en el país. Entonces es importante tener en cuenta que el crecimiento económico contribuye con la generación de empleo, y el crecimiento económico, como ya te dije, va muy de la mano
con los niveles de inversión privada. La inversión genera empleo y la inversión genera consumo, porque la gente con empleo tiene capacidad adquisitiva, y al tener capacidad adquisitiva tienen la posibilidad de adquirir bienes y servicios, y comienza a girar, digamos, la rueda y los motores que son los que impulsan el crecimiento económico, ¿no? La inversión y el consumo. Pero tú sabes que con crecimiento económico puro no se puede pretender salir del subdesarrollo. Y ya lo hemos visto. Nosotros hemos tenido niveles de crecimiento en los últimos 15 años, en un periodo importante, digamos, de la vida republicana del país, reciente, ¿no? A finales de la década de los 2000, a mediados de la década de los 2000 hasta hace unos cuantos años atrás, tasas de crecimiento promedio cercanas al 6%, que fuimos considerados como un milagro económico, digamos. Perú siempre ha estado, y seguramente muchos recordarán de los éxitos económicos en el crecimiento. Pero ese crecimiento económico ha sido muy desequilibrado, porque nos hemos solamente concentrado en la parte de crecimiento económico y no hemos permitido trasladar, digamos, ese crecimiento económico a mejorar actividades que son fundamentales, ya no para el crecimiento económico, sino para el desarrollo económico. Entonces, crecimiento más bienestar en la población es igual a desarrollo económico. Y eso no se ha dado. Bienestar, y eso no se ha dado. Sí. Entonces, hay bienestar, exactamente, calidad de vida. Entonces, tú ves que hay sectores de la población y hay regiones del Perú que no han sentido los beneficios del crecimiento económico del país, y para ellos no ha cambiado nada en los últimos 20 años, ¿no? Entonces podemos ver cifras donde todavía existen niveles de pobreza muy altos en ciertas regiones, sobre todo rurales. Podemos ver niveles de desnutrición, niveles de anemia que nos preocupan, pero que, claro, si tú ves un país que ha duplicado su PBI en los últimos años, hemos pasado de 100.000 a más de 200.000 millones de dólares de PBI, cualquiera podría decir esto tiene que haber cambiado drásticamente. Entonces, no se percibe eso de manera uniforme. Este es un crecimiento al que yo llamo desequilibrado. Entonces ahora tenemos que empezar a preocuparnos y profundizar en reformas estructurales que permitan que el crecimiento económico se convierta en verdadero desarrollo económico, y que este desarrollo económico sea sostenible en el tiempo. Y ahí el capital humano es el factor crítico de éxito. Si no tenemos un capital humano preparado para poder afrontar el futuro que se nos viene encima, con cambios dramáticos y de paradigma en temas de empleo, en temas de tecnología, pues definitivamente vamos a seguir aspirando simplemente a crecer económicamente, pero no a trasladar ese crecimiento al bienestar de la población. Pero además se piensa hoy en día que aumentando el número de policías, la represión, digamos, contra la delincuencia, vamos a resolver el problema, pero hay estudios que señalan que hay una dirección prácticamente muy clara entre el desempleo y la violencia callejera. Es decir, si tenemos poco empleo, pues habrá más violencia. Si se expulsa a los ambulantes de tal o cual lugar, estos van a otro sitio o se vuelven delincuentes. ¿Tú crees que esto es real o es simplemente una visión un poquito equivocada? Bueno, no, yo no diría en términos absolutos ni que es verdadero ni que es falso. Yo lo que creo que sí es un ingrediente que contribuye, digamos, a la inestabilidad en el tema de seguridad ciudadana, porque el desempleo es un factor que lleva a determinadas personas a la delincuencia, pero a su vez esto tiene una raíz que quizás está mucho más profunda, que es en el sistema educativo. O sea, cómo estamos preparando a nuestro capital humano para poder enfrentar satisfactoriamente el desarrollo personal y contribuir con ese desarrollo personal y profesional con el crecimiento del país. Entonces, nosotros tenemos un bono demográfico, siempre se ha dicho, Perú tiene un bono demográfico importante que puede ser una palanca para dar un salto cuántico en cuanto al desarrollo del país. Pero analicemos nuestro bono demográfico. Si solamente consideramos que la anemia llega casi en promedio al 40% de la población, si consideramos que nuestro sistema educativo no genera digamos, individuos con capacidades y competencias preparadas para enfrentar el mundo laboral. Entonces, nuestro bono demográfico viene con yaya, mi estimado Modesto. Nuestro bono demográfico tiene que ser intervenido, ¿no?, para que drásticamente se adapte y se transforme a un bono demográfico y a un capital humano que sí realmente pueda generar desarrollo
no solamente en lo individual de cada uno de ellos, sino también contribuir al desarrollo del país. Entonces ahí el sistema educativo tiene que empezar a ser reformulado. Estamos discutiendo demasiado, nos estamos perdiendo demasiado en la discusión, si el libro dice tal cosa, si el contenido va o no va en ese sentido, y estamos, digamos, entrampados en una discusión ideológica, no una discusión pedagógica, es una discusión ideológica. Y la verdad es que hoy día, con las tecnologías de la información, con el acceso, digamos, que tienen los jóvenes a estos mecanismos, estas herramientas, la información está ahí. O sea, que esté en un libro, que no esté en un libro, eso prácticamente ya casi es irrelevante. Es cierto, tiene que haber una política de Estado que promueva, digamos, contenidos que sean, que estén dentro de un objetivo, digamos, de formación, de acuerdo. Pero por otro lado, ¿qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa con los docentes? Estamos apalancando la educación con docentes preparados y aprestados para enseñar lo que deben aprender hoy día los alumnos. ¿Qué está pasando con la educación intermedia, es decir, la técnica superior? No existe una política hoy día concreta en ejecución sobre la enseñanza técnica profesional. Existe ahorita una discusión en la básica regular, existe una discusión en el tema universitario con SUNEDU y esta presión porque las universidades para licenciarse tienen que cumplir ciertas barreras. ¿Y qué está pasando con la educación técnica superior? ¿Qué pretendemos? ¿Que 100% de los alumnos salten a la universidad? Eso no es factible. Tú mencionaste Alemania. Alemania es un ejemplo de cómo la educación tecnológica superior ha hecho que Alemania sea lo que es una potencia industrial. El mayor número de patentes que Alemania tiene registrados vienen de las escuelas tecnológicas, vienen de tecnólogos, no vienen de ingenieros, ¿no? Y la educación dual que viene acompañando a la educación tecnológica superior es fundamental. Entonces acá el gobierno ya creo que debería también empezar a apuntalar y empezar a desarrollar una estrategia que ejecute instalando en cada región del país un instituto tecnológico superior emblemático. Así como hay colegios emblemáticos, deberían haber institutos superiores tecnológicos que comiencen a enseñar las tecnologías y las profesiones del futuro. El otro día revisaba unos papers, unos documentos de la OSD, a la cual queremos aspirar a pertenecer en el corto plazo. Ellos decían en estos estudios que dentro de 10 a 20 años, el 65% de los trabajos que van a existir en ese tiempo no existen hoy día. Entonces, si seguimos enseñando lo mismo, vamos a tener de acá a 10 o 15 años egresados que no van a encontrar trabajo porque lo que han estudiado no les va a servir para conseguir un trabajo. Entonces, tenemos que empezar a buscar una reforma integral del sistema educativo y claro, par y paso tiene que ir también con una reformulación del sistema de salud, ¿no? Porque no puedes pretender un capital humano productivo, un capital humano valioso, si solamente te concentras en el tema educativo. Tienes que también apuntalarlo desde el punto de vista de salud, acceso a la salud, preventiva, nutritiva, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos realmente donde hay que darle mucho énfasis en estos próximos años. Hablando de reformas estructurales, las de capital humano son fundamentales, mi estimado Modesto. Es decir, resumiendo un poco lo que estás señalando, podríamos decir que la solución del país no es de corto plazo, sino de largo, y requerimos tomar medidas ahora, básicamente con educación y salud, y en la educación técnica superior que señalas, efectivamente es crucial. Sin embargo, hemos visitado hace poco nomás el Politécnico Nacional José Pardo, Politécnico Superior José Pardo, de la Avenida Grau, que hace unos 40 años era emblemático, hoy está completamente en el olvido. Bueno, de eso ojalá que se resuelva. Pero en lo que respecta a los debates que escuchamos permanentemente en el Congreso, a veces yo pienso que discusiones más profundas se daban en mi escuelita entre los niños. Ahora se están peleando por el color del mandil, por lo que tú señalabas, cuestiones de sexo, bueno, es importante por supuesto, pero me parece que dan mucho tiempo en ese debate y no se dedican a reformas reales. Bueno, ahora hay pues la reforma política que está causando bastante ruido. ¿Qué piensas respecto a ello? ¿Influye esta reforma política en la economía? ¿Va a influir positivamente, negativamente? ¿Cómo lo ves?
Bueno, evidentemente sí va a influir. O sea, es importante que nos preparemos para el verdadero siglo XXI con una reforma política moderna y una reforma política que devuelva un tema que para el Perú es hoy día probablemente un lastre en los niveles de competitividad que como país queremos tener, la institucionalidad. O sea, somos un país lamentablemente desinstitucionalizado. Desinstitucionalizado, y lo podemos ver a través de diferentes perspectivas: la corrupción, el sistema de justicia, la poca predictibilidad que hay en la administración de justicia, la clase política, el nivel de discusión que se maneja. Entonces, todo eso realmente engloba a lo que es institucionalidad en el país. Y yo creo, sí, y soy un convencido, que la reforma política es necesaria y nos debe ayudar a evolucionar como sociedad, a mejorar las instituciones básicamente. Y las instituciones son instituciones finalmente representadas por personas. Pues también tenemos que tener la capacidad y la claridad para ver a qué personas ponemos y designamos para que lideren o administren las instituciones. Y creo una meritocracia necesaria. Claro, mi estimado maestro, meritocracia, que además se releve el valor de la función pública, que se releve, que se revalúe y que se revalore esta función, que haya una especie de respeto a las instituciones, porque las personas que las representan son las que le endosan también su respetabilidad. O sea, la reputación de las instituciones se basa y se refleja en la reputación que tienen las personas que lideran las instituciones. Entonces, esa es la reforma política verdadera, la reforma política trascendente. Pero tampoco no podemos estar monopolizando la discusión de las reformas del país solamente en el tema político. Nos estamos descuidando de las reformas estructurales que el país necesita en aspectos económicos, en aspectos de capital humano, como hemos hablado de educación, en aspectos de salud, en aspectos vinculados a los temas laborales, vinculados a los temas tributarios. O sea, tenemos que seguir construyendo país en base a esas reformas. Entonces, sí es importante la parte política, influye también en la parte económica, porque claro que los inversionistas están más predispuestos a invertir en entornos o en países donde la predictibilidad y la institucionalidad es más sólida, ¿no? Entonces vayamos apoyando la reforma política, pero no descuidemos las otras reformas de las cuales hemos venido hablando, Modesto, y que creo que son muy importantes. Desde tu despacho de presidente de Perú Cámaras, obviamente las cosas se vuelven bastante claras por lo que te estoy escuchando, pero un poco ya has dado tu visión, un poco resumiendo, ¿cómo ves de Perú Cámaras las perspectivas de la economía mundial y peruana? Bueno, por ejemplo, ahora me encuentras, lamento no acompañarte personalmente en tu estudio, pero me encuentras en Talara. He estado 2 días en una visita importante a la Cámara de Comercio de Talara. Es una Cámara de Comercio muy pujante, porque Talara de por sí es una provincia de la región de Piura que tiene una actividad económica no solamente de petrolera, digamos, porque alberga la refinería de Talara, que dicho sea de paso está en un proceso de modernización y que debe culminar a finales del 2020 y entrar en operación en el 2021. Ahí hay casi 5.000 millones de dólares que se están invirtiendo en esta modernización. Sino también es una región y una provincia que tiene pesca, tiene turismo, ¿no? Y veo, pues, ¿no?, que la infraestructura que tiene Talara está rezagada en el tiempo, ha crecido en densidad poblacional, no ha mejorado su infraestructura vial, su crecimiento lo veo un poco desordenado. Los mismos empresarios y los directivos de la Cámara de Comercio de Talara manifiestan su preocupación porque si esto no se corrige, pues Talara va a llegar a un punto en el que puede colapsar sus sistemas de saneamiento, etcétera, ¿no? El tema de aprovisionamiento de agua potable. Entonces, la perspectiva de las regiones, como te digo, a veces es distinta de la perspectiva de Lima, y eso lo puedo ver y lo puedo tocar, digamos, visitando las diferentes cámaras de comercio en las regiones. Eso es lo que me refuerza mi idea y mi posición de que ha habido un crecimiento económico, pero muy desequilibrado, donde percibes que hay sectores de la población y además regiones que no han percibido el beneficio del crecimiento económico, y por el contrario se sienten aislados, se sienten desprotegidos, y el Estado a veces no está tampoco presente y empiezan a exigirle
a los actores privados que tomen el rol del Estado. Entonces, acá no se puede privatizar el rol del Estado, sobre todo los aspectos constitucionales que le corresponden al Estado. El Estado tiene que brindar los servicios básicos, el Estado tiene que ser capaz y responsable de atender bien la seguridad ciudadana, el Estado tiene que brindar servicios de salud y de educación de manera oportuna, correcta y con calidad. Entonces, no se puede estar tampoco achacándole todo al privado o haciéndole reclamos a los privados en cuanto a que tienen que asumir este tipo de roles. Entonces, acá la perspectiva de las regiones es esa, es una perspectiva pujante, muchos emprendedores, el 95% de las empresas que actúan en las regiones son pequeñas y microempresas que apuestan todos los días su patrimonio para seguir haciendo economía, generando empleo, pero claro, reclaman también unas condiciones mínimas de parte de su Estado local, de su Estado regional y del Estado central en cuanto a que le den el entorno más propicio para seguir desarrollando su actividad económica. Brevemente. Hay mucho que hacer, mi estimado Modesto, pero creo que con estas reflexiones podemos contribuir por lo menos a arreglar una agenda que nos permita ocuparnos de lo importante y preocuparnos de lo trascendental a largo plazo, como dices tú. Brevemente, en este programa también tratamos de promover, de incentivar la empresa en las juventudes universitarias, técnicos superiores, etcétera. Por ello, me permito preguntarte así muy brevemente, ¿cómo es que tú te convertiste en empresario? ¿Eres de una familia empresarial? ¿Hay tradición? Cuéntanos. Bueno, en realidad yo soy de una familia empresarial, se puede decir, en el sentido de que mis abuelos eran comerciantes, migrantes comerciantes. He crecido un poco en ese ambiente comerciante. Bueno, mi padre, ¿no? Mi padre era funcionario público, mi madre era profesora de escuela pública. Yo me formé como profesional en mi alma mater, la Universidad Nacional de Ingeniería, como ingeniero, y he trabajado para empresas, muchas de ellas transnacionales, pero en algún momento decidí apostar y hacer empresa por mi propia cuenta. Y en eso estoy en los últimos 20 años, lo cual no me arrepiento, y creo que las oportunidades existen. Lo que pasa es que tienes que tener una base fundamental, y yo agradezco mucho, porque la educación que a mí me ha permitido saltar, digamos, del entorno al entorno empresarial ha sido fundamental. O sea, y agradezco mucho a la universidad, a una universidad nacional. O sea, el Estado a mí me ha dado las capacidades y competencias para lograr lo que soy, y me da pena que esa función de educación pública, inclusive de mi universidad y de otras universidades nacionales que antes eran referentes, eran los referentes, digamos, en educación superior, se estén viendo mermadas porque no se le está poniendo la prioridad, la importancia y los recursos necesarios para que se sigan revalorando. Esperemos que con la visión que hay, y que se ha escuchado al presidente Vizcarra y se escuchan algunos funcionarios de gobierno, pues esto cambie y esa buena voluntad o esas declaraciones se conviertan en hechos concretos, y que en unos 5 años quizás veamos un país reconfigurado, básicamente por las instancias que preparan al capital humano peruano, ¿no? El tema de educación, el tema de salud, y que tengamos un ambiente institucional mucho más predictible, mucho más promotor, ¿no? Del emprendimiento, de la inversión, como te digo, pequeña, mediana o grande, y que haga que el país siga creciendo, y sobre todo, no solo creciendo económicamente, sino teniendo desarrollo económico, que es crecimiento económico más bienestar y calidad de vida de la población. Muchas gracias, ingeniero Carlos Durán, que recordemos a nuestros oyentes, ha sido también presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Gracias, Carlos, y seguiremos en este contacto para incentivar, promover el desarrollo, como tú lo has señalado claramente, del Perú. Gracias, Modesto, y te felicito por seguir en este esfuerzo de comunicar cosas constructivas al país. Un abrazo. Un abrazo, y con nosotros, amigos, hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.